Hola a todos, yo soy Maide y en mi canal vas a encontrar recetas que hago en el día a día. Hoy voy a preparar una ropa vieja y vamos a comenzar. Para esta receta vas a necesitar carne de res, en mi caso usé solamente 2 libras. Acá les quiero mostrar cómo es que hacemos el corte para la ropa vieja. Es importante que las hebras de carne queden grandes, por lo que vamos a cortar en sentido contrario a la hebra lo más grande posible y después los pedazos más pequeños a favor de las líneas de la carne. Si pueden ver ahí ya hago el corte más pequeñito pues para que la cocción sea más rápido. Acá volvemos otra vez, vamos a cortar a favor de las líneas y es cuando podemos hacer el corte más pequeño. ¿Qué pasa? Si cortamos en contra de las líneas en pedazos bien pequeñitos, pues entonces apenas se va a poder ver la hebra, va a quedar más como un picadillo, vamos a decir. Y lo bonito de esta carne es que quede así, ahí pueden apreciar las líneas. Ya terminadas de cortar la carne, la vamos a cocinar, le vamos a poner abundante agua y por favor no vaya a tirar el agua porque la vamos a necesitar en un futuro. Ponemos un poquito de aceite de oliva y la vamos a cocinar a presión por 25 minutos. Mi carne tuvo con 25 minutos, si usted necesita más tiempo está bien. En lo que se cocina vamos a preparar la sazón. Vamos a echar cebolla, vamos a poner pimiento y ajo y vamos a batirlo. Terminada la sazón, ya nuestra carne está lista, así que empezamos a desmenuzarla. Yo uso 2 tenedores, para mí es mucho más cómodo, mucho más rápido y conveniente, pero si usted quiere usar las manos, puede hacerlo con las manos. Era lo que le comentaba, acá pueden ver, ven cómo van saliendo las hebras de carne y la carne se va viendo ripiada. Creo que por eso nosotros le llamamos ropa vieja. Lo que le comentaba, le quería decir era que los cortes por eso deben hacerlo más grandes, porque si no pues queda demasiado rota la carne y no se va a ver bonita. Y ya listo, vamos a empezar a sazonar, vamos a agregar la sazón que ya habíamos mezclado, ajo, cebolla y pimiento, ponemos aceitunas, le vamos a agregar unas hojitas de cilantro, sal al gusto. Y acá es donde vamos a poner el caldo. Yo le puse 2 tazas. Si ve que se le está secando y necesita un poquito más, pues está bien. Vamos a agregar aceite de oliva, un poquito de comino. Esta sazón me encanta, es un poquito picante, pero le da un sabor exquisito a la comida. Le vamos a poner también pimienta negra. Y ahora la salsa de tomate. Vamos a agregarle unos tomates picaditos también, de los tomates pequeños. Esto a mí me gusta, además del sabor, le da una presencia bien bonita. Aquí estoy mezclando a ver si ya tengo suficiente salsa, si tengo el color que busco, pero noté que necesitaba un poquito más, así que le agregué un poco más. Y ahora sí, tiene el color que estoy buscando. Dicho esto, le vamos a poner un poquito de ácido. A mí me gusta el vinagre de manzana, pero puede sustituirlo por limón. Y este que me encanta, unas hojitas de laurel le dan un sabor bien rico a la carne. Y terminando ya de sazonar, vamos a taparlo y a cocinar por solamente 10 minutos. Y miren, así va quedando. Vamos a dejarla en un poquito de jugo para que no nos quede tan seca. Esta es una receta que la puede acompañar con arroz, con frijoles, la puede acompañar con unos tacos. Espero les guste y la puedan hacer en casa. Salud, bendición y buen provecho.